Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical que vamos a estar estudiando en esta semana. Estamos comenzando un nuevo expositor, así que vamos a estar viendo un nuevo tema del trimestre. Vamos a estar viendo las experiencias de Josué y los jueces. Y nuestro título es Dios designa un sucesor idóneo. Nuestra base bíblica la vamos a estar encontrando en el libro de Josué capítulo 1 y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 18. Vamos a orar y así podemos comenzar. Amén. Te damos gracias, Señor, gracias por esta oportunidad, este momento que tú nos permites de poder estudiar de tu palabra, Señor. Mira, mi Dios, te pedimos que seas tú abriendo nuestro corazón, abriendo nuestro entendimiento y que podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor, que podamos ser edificados con tu palabra, mi Dios. Fortalece, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, nuestro pensamiento central nos dice que Dios escoge a sus siervos en momentos decisivos para guiar a su pueblo hacia la victoria. Y el texto áureo en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Y sabemos que en toda clase también tiene 3 objetivos, así que esperamos, vea, con la ayuda de Dios, el poder cumplirlos en esta clase. Y el número 1 dice que podamos entender que Dios escoge a la persona idónea para llevar a cabo su obra. Número 2, saber que la fe, la lealtad y la obediencia son requisitos muy indispensables si queremos servir al Señor como Él espera o como Él manda. Y el último, hacer de la palabra de Dios el centro de su vida y ministerio. Josué 1 del 1 al 9 vamos a estar estudiando. Amén. Nos dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Desde el perdón, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos que ya habían transcurrido ya cerca de 40 años desde que Dios castiga al pueblo de Israel por su obstinación, por su rebeldía, por la falta de fe que ellos tenían, porque aún a pesar de que Dios los había sacado con mano poderosa, ¿verdad?, de esa esclavitud en la que se encontraban en Egipto, eh, a pesar de todas las experiencias que habían tenido
en su peregrinación por la península de Sinaí, vemos que el pueblo siempre se mantenía en murmuración, en queja, siempre obstinado a hacer todo lo contrario a lo que Dios les pedía, mostrando esa desobediencia, esa falta de fe, y como consecuencia vemos qué pasó, que anduvieron errantes por el desierto de Arabia, no un año, no una década, no 4 décadas, nos dice la palabra de Dios, es decir, un año por cada día desde que, desde que los 2 espías tuvieron esta misión, que fueron enviados por Moisés a ir a explorar la tierra prometida. En todo ese tiempo vemos que siempre Dios usó a su siervo Moisés, lo ayudó como líder, lo respaldó para guiar a este pueblo que cada día mostraba su desobediencia y su desconfianza. Pero vemos que después de 40 años que ya murió esta mala generación, como nos dice Deuteronomio 1:35, toda esta mala generación que salió de Egipto, ahora vemos que el Señor cumple su promesa de conducir ahora al pueblo a Canaán. Y como ya Moisés para este punto ya había muerto, ahora fue necesario que se consagrara a un nuevo líder. Vemos que él ya le había puesto la mirada a Josué, ¿verdad? Josué había sido alguien que había permanecido a su lado, que había aprendido de él, alguien que había mostrado fidelidad, no solamente a Dios, sino a Moisés, ¿verdad? Mostrando su diligencia, siendo testigo de todas estas cosas, hazañas, grandes hazañas y proezas que Dios hacía a su pueblo. Y vemos que solo Josué y Caleb se les fue permitido eh, el llegar y entrar y poseer esa tierra que Dios les había prometido, porque fueron los únicos que permanecieron en él y que mostraron esa fe en Dios, los que mostraron esa obediencia a él. Entonces ahora vamos a estar estudiando ese inicio de Josué como líder de su pueblo, ¿verdad? Josué dice que fue obediente a la orden que Dios le da, mandó al pueblo a que se preparara para ese inminente cruce del Jordán, recordó y exigió a los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y Manasés para que fueran y ayudaran a las otras tribus para que poseyeran la tierra del lado occidental del río, y también vemos que envió 2 espías a reconocer la tierra y la ciudad de Jericó. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2. Entonces, aquí vemos que Dios lo usó, levantó a Josué como el siguiente personaje que va ahora a conducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Entonces vamos a ver que también Dios le dio recursos a este extraordinario hombre de Dios, y todas esas cualidades también vamos a ver que se desarrollaron en Josué. Aunque Josué vemos que no es parte del grupo de los jueces de Israel, estamos empezando esta clase o este trimestre estudiando acerca de Josué, porque no solamente fue un gran guerrero, sino que fue un verdadero líder espiritual en su nación. Así que vamos a ver 3 puntos en este día, mis hermanos, y el punto número 1 dice: Dios cumple sus promesas a pesar de los obstáculos. Inciso A: Dios levanta líderes entre sus pueblos. Y los versículos del 1 al 3 que leímos, vemos que Moisés fue un siervo de Dios, ¿verdad? Alguien que Dios llamó cuando se encontraba allá cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Vea, Dios le hace el llamado, lo trae a Egipto, y vemos que saca con mano poderosa al pueblo de Egipto de la esclavitud en que se encontraba. También vemos que los dirige durante su peregrinaje, teniendo diferentes experiencias, haciendo grandes cosas, pero a la vez también vemos que el pueblo, a pesar de ver todo esto, cómo Dios
obraba, ellos permanecían siempre haciendo lo malo. Y, y aún a pesar de que Moisés era un hombre manso, un hombre humilde, llegó un punto donde vemos que se frustra y su liderazgo se ve como opacado, se ve gris en el sentido de que cuando llega un punto, cuando él desobedece la orden que Dios le había dado, cuando le dijo que le hablara a la peña, pero ¿qué pasó? Que él en un momento de ira, de enojo, ¿qué hizo? Que golpeó a la peña y él cedió a la presión y a la provocación que el pueblo lo condujo allá en Cádiz. Entonces él desobedeció a Dios en la orden que le había dado. Entonces esto hizo que Dios le dijera que no meteráis esta congregación en la tierra que les he dado. Él tuvo que aceptar, mis hermanos, con un dolor profundo en su corazón, ¿verdad? Tuvo que aceptar la decisión que Dios había tomado de no dejarlo entrar a esa tierra por la que tanto había luchado, yo creo, el poder llegar. Y a esa tierra que Dios les había prometido a los hijos de Israel por medio de Abraham en Génesis 12:7. En Deuteronomio 34, allí nos describe esa amarga experiencia de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios dice que lo conduce, él sube hacia el monte Nebo, a la cumbre de Pisga, y desde allá Dios le muestra esa tierra que más adelante deberían de poseer. Entonces, vemos que ya Moisés murió de 120 años, pero dice que él murió lleno de vigor, sus ojos nunca se oscurecieron. Entonces vemos aquí que le lloraron, el pueblo le lloró a Moisés, dice, por 30 días después de su muerte, pero guardaron ese luto a Moisés. Pero después Dios se dirige a Josué y le dice ahora de que es necesario que se levante, le viene ante Josué y le da tres instrucciones. Le da tres instrucciones y le dice, levántate. Era necesario levantarse y no quedarse postrado o atemorizado. La segunda instrucción le dijo, pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Ese fue el propósito de Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Y en la tercera instrucción le dijo, yo les he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Las promesas de Dios, mis hermanos, nunca fallan ni fallarán. Dios siempre llevará a cabo su plan. Entonces vemos aquí que cuando Dios, después una vez muerto Moisés, ahora Josué supo o se dio cuenta de que ahora su momento había llegado, su hora había llegado de dirigir al pueblo de Israel. Entonces el propósito de Dios, mis hermanos, siempre se va a cumplir. Esto no va a importar, así sea que el líder que ha escogido Dios falle, fracase o muera, o cualquiera que sea la circunstancia, Dios siempre va a designar a alguien idóneo, dice, alguien apropiado, alguien adecuado para continuar con el trabajo que tiene por delante. Entonces aquí vemos que cuando que cuando Dios le hace esta promesa, ¿verdad? A Josué de que se levante, de que vayan y que era necesario accionar, pasar hacia el otro lado del Jordán. Y vemos que la promesa de Dios nunca falló. Así que las palabras que fueron registradas en este pasaje son absolutamente, mis hermanos, consistentes con la promesa que Dios le había hecho a Abraham allá en Génesis 12:7, ¿verdad? Cuando él salió de su tierra hacia Canaán y Dios se le aparece, le confirma su llamamiento y le prometió que esa tierra le sería dada a él y a su descendencia.
Allí mismo dice donde Dios se le apareció, ¿qué hace Abraham? Dice que edifica un altar, adora al Señor como muestra de aceptar aquel pacto. 10 años después, esa promesa divina se le volvió a repetir, haciendo énfasis de que haría con Abraham y su generación y toda su descendencia un pacto perpetuo entre ellos y sus generaciones. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el inciso B, dice que Dios da a su pueblo la tierra prometida. En el verso 4 del capítulo 1, allí se nos muestra todas las delimitaciones de las fronteras, ¿verdad? Todo aquello que Dios ofreció a su pueblo, la tierra que se extendía hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, hacia todo alrededor. El propósito de Dios era que toda esa tierra fuera ocupada por todos los santos seguidores, según Deuteronomio 11, 22 al 25. Y aunque sabemos que Israel nunca llegó a ocupar toda esa tierra, David y Salomón fueron los que sometieron esa mayor parte a tributo. Pero la extensión de esos límites sugería la prodigialidad de las disposiciones de Dios para su pueblo. Ahora vamos a ver el inciso C, dice promesas y demandas de Dios. En el versículo 5 y 6, cuando Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En este versículo, mis hermanos, lo primero que podemos ver es que Dios le hace 3 promesas a este nuevo líder de Israel. Le dice, número 1, que obtendría victoria sobre sus enemigos. Esta afirmación, mis hermanos, cuando dice Dios, nadie te podrá hacer frente, era de vital importancia para Josué. ¿Por qué? Porque esto le ayudaría a él y al pueblo en esa tarea tan grande que tenían de ir y pelear, ¿verdad? Y conquistar a Canaán. Entonces, esa era una promesa que Dios le hacía, tener victoria sobre los enemigos. La segunda promesa, que como estuvo con Moisés, estaría con Josué, que contaría con el mismo apoyo que Dios le había ofrecido a Moisés. Amén. Entonces todos, así como Dios usó a Moisés y obró grandes cosas de la misma manera, ahora Josué sería testigo de cómo Dios iba a usar su vida, ¿verdad? Y cómo iba a obtener ese mismo apoyo y poder que Dios le había dado a Moisés y aún mucho más obtuvo Josué. La tercera promesa, no te dejaré ni te desampararé, que contaría con la continua presencia de Dios. Esa promesa está aún vigente para nosotros hoy en día como pueblo. Amén. Pero también vemos que en el versículo 6 le hace ahora 3 demandas. Le da 3 promesas, pero también le hace 3 demandas. Y dice en el 6, esfuérzate y sé valiente. Requería primero un esfuerzo personal. Esfuérzate. Y aquí este verbo, hermanos, lo que nos impele a utilizar todas nuestras facultades, todos esos recursos que están disponibles para que hagamos la voluntad de Dios, requiere de un esfuerzo personal de usted y de mi parte en este camino que tenemos hacia esa Canaán prometida de parte de Dios. Amén. Entonces, la segunda demanda, valor, le dijo, sé valiente. Esa orden no se limitó únicamente a la actitud de Josué y sus ejércitos frente a esos enemigos que estaban al otro lado del Jordán, no, también está dirigida hoy en día a todos nosotros como creyentes. ¿Para qué? Para que hagamos frente a todos esos enemigos que tenemos por delante, ya que el primer enemigo que tenemos es nosotros mismos, ya que estamos, hermanos, llamados a vencernos a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos. Estamos llamados a vencer a todo lo que nos rodea y aún al mismo enemigo de Dios, el diablo. Como nos dice en 2 de Timoteo 1:7 y Miqueas 7:6 y Efesios 6:12. Otra de las
de las demandas que Dios le dio a Josué y que nos da hoy en día a nosotros es el tomar acción. Cuando le dice, porque tú repartirás a este pueblo la tierra de la cual juré a sus padres, a quien había jurado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. En esa acción, mis hermanos, Dios no estaba contando estaba contando, con Josué. Y por eso le dijo, tú vas a ser la persona que va a repartir estas tierras que yo ya juré a ellos que daría. Así que él no tenía en cuenta la posibilidad de que hubiera un fracaso. Y eso era lo que él esperaba de su siervo. Amén. Entonces ahora vamos a ver que el segundo punto, las cualidades que son esenciales para obtener la victoria. Inciso A, un esfuerzo, valor y diligencia en la palabra. Y los versos del 7 al 9 nos decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, la efectividad, mis hermanos, de cualquier cosa que Josué pudiera emprender o llevar a cabo iba a depender de esto, de esta clave, de poder cuidar, de hacer conforme a toda la ley, conforme a la palabra de Dios. Esta primera declaración lo que indica es que para ser conforme a la ley se necesita esfuerzo y valor. Se necesita un esfuerzo y un valor. Y sabemos, hermanos, que en este caso no es valiente aquel que va a atacar, no es valiente aquel que actúa de una manera agresiva, ni el que hace alarde de una fuerza física. No, el valor es una virtud del alma. Si nosotros recordamos cuando Dios llamó a Gedeón, ¿verdad? Gedeón fue un joven que se encontraba ya trabajando, pero dice que el ángel de Jehová lo llamó. ¿Cómo lo llamó? Varón esforzado y valiente en Jueces 6:12. Aun cuando todavía no había realizado ninguna hazaña, pero ya Dios lo había mirado en su integridad, en esa fe inquebrantable que había en él. Entonces, solamente Dios, hermanos, es el que puede darnos esa valentía. Solamente Dios es el que puede darnos la dirección para poder someter nuestro propio esfuerzo a su voluntad. Él es el que puede ayudarnos la valentía para enfrentarnos a nosotros mismos, amén, como lo requiere su palabra. Entonces, el versículo 8, en el versículo 8, cuando le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces era un mandato que Dios hacía hacia Josué, decirle que debería de esforzarse en cada día, en cada momento de su vida, permanecer en la palabra de Dios, de guardar la palabra, de meditar en ella. ¿Para qué? Para que pudiera ser prosperado en todo lo que él emprendiera, lo que él hiciera. Y además que todo iba a salir bien. Y en el versículo 9 resume lo que Dios demandaba de Josué, cuando le dice, esfuérzate. ¿Por qué? Esfuérzate porque la vida en el Señor no es fácil. El camino en el que estamos ahora, hermanos, no es fácil. Seguir a Jesús tiene un costo. Entonces requiere de parte nuestra esforzarnos en mantener nuestra relación bien con Él, amén. En mantener la palabra que trabaje, que accione en nuestra vida, en mantenernos en nosotros, en saber, en esforzarnos de
de vivir nuestra vida de la manera como le agrade a Dios. Entonces le dice también, sé valiente. ¿Por qué? Porque hay enemigos y obstáculos que necesitamos vencer a cada paso en nuestra vida. La tercera demanda que le hace es no desmayes. ¿Por qué? Porque no importa las circunstancias por las que pasemos. No importaba por las circunstancias por las que atravesara Josué. Jehová Dios le había hecho esa promesa de que estaría con él en donde quiera que él fuera. Y esa misma promesa nos hace el Señor a nosotros. Necesitamos, hermanos, esforzarnos, necesitamos ser valientes, no desmayar, no desmayar. Esta presencia significaba mucho para Josué. Eso fue lo que lo capacitó para llevar a cabo aquello para lo cual Dios lo había llamado. Entonces nosotros necesitamos de su presencia en cada día de nuestra vida para poder llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Mismo Jesucristo nos había dicho en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Gloria a Dios. Ahora el inciso B dice, confianza en Dios y obediencia a Él. En estos versículos 10 y 11, Josué dice, mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por encima del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Lo maravilloso, hermanos, que vemos aquí en este pasaje que estamos estudiando hoy consiste en que Josué, quien fue ese destinatario, ¿verdad?, original de esos preceptos, aquí nos da ciertas características de él. Dice que fue un hombre esforzado, fue un hombre valiente, fue diligente en cuanto se refiere a la palabra. Amén. Él siempre mostró esa fidelidad a Dios, su obediencia a cada una de las instrucciones que Dios le estaba dando. Él en ningún momento vaciló en poner en marcha el plan de Dios, no, sino que él accionó y su primera acción que tomó fue comunicarse con los oficiales del pueblo. Si nosotros recordamos, los oficiales del pueblo dice que eran aquellos que contaban y organizaban las familias y que quienes dirigían las funciones en cada una de las 12 tribus. Él inmediatamente decide comunicarse con ellos para ver los detalles de todas estas actividades que se iban a realizar. Amén. Dice que según los eruditos, estos oficiales ocupaban puestos en el pueblo como fueron designados en Éxodo 18, los versículos 25 y 26, y cómo funcionaban en Deuteronomio 1, 15 y 16. Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que son enseñanzas de administración, de organización y de delegar funciones en la obra de Dios. Vemos que dice aquí que él no vaciló, o sea, Josué fue obediente a Dios en estas maneras, sometiéndose a las órdenes divinas, pero también vemos que él supo mandar a otros, él supo cómo delegar parte de los deberes y de las responsabilidades en el pueblo. Entonces, con esto nos da a entender que no es suficiente, mis hermanos, solo con oír la voz de Dios. No, es necesario que haya un esfuerzo en nuestra parte, que seamos valientes, que meditemos en su palabra, dice día y noche. Amén. Y no solamente meditarla, sino aplicarla en nuestra vida. Dejar que la palabra sea evidente en nuestra vida, amén, en nuestro caminar con Dios. Entonces nosotros, así como en ese momento, Dios estaba preparando a Josué y Josué estaba siguiendo las instrucciones de Dios para poder llevar a ese pueblo hacia la tierra que tendrían que conquistar, la tierra prometida de Canaán. Vemos que nosotros como pueblo debemos de prepararnos para cruzar ese Jordán. Debemos entrar a esa tierra que ya Dios nos ha dado para poder disfrutar con toda plenitud esas bendiciones que Él nos ofrece. Amén.
Pero primero, para poder disfrutar de esas bendiciones, es necesario que derrotemos al enemigo. Y no lo vamos a hacer con nuestra fuerza, amén, lo vamos a hacer con la ayuda de el Señor. Ahora vamos a ver el punto último, número 3, y dice solidaridad para la victoria. Inciso A, el compromiso de luchar los unos por los otros. Entonces, dice el 16, el 12 al 15, dice, del 12 al 15. También habló José a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, se destaca esa exhortación de Josué que les da a estas 2 tribus y media, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también cumplieran esa promesa de poder ir a ayudar a sus hermanos en la conquista de esta tierra. Si nosotros recordamos, bajo el ministerio de Moisés, ¿verdad? En Números 32, 1, 23, ellos pidieron las tierras del oriente del Jordán. ¿Por qué? Porque debido a que tenían mucho ganado. Entonces, esto les hizo ver que el no querer entrar a pelear contra los habitantes de la tierra al lado oeste del río era tan pecaminoso como la falla de los 10 espías del Números 13, 17 al 33. Ya para entonces, cuando ellos obtuvieron esta tierra, cuando ellos obtuvieron estas tierras al oriente del Jordán, dice que ya para entonces ellos habían derrotado a los reyes del oriente, pero prometieron ayudar a sus hermanos hasta que se establecieran también, hasta que obtuvieran sus tierras, amén. Y después volverían a la heredad que ya Dios les había concedido a través del ministerio de Moisés. Entonces, en estos versículos que fueron dados por Josué, en los que acabamos de leer, nos está recordando más que nada ese compromiso que tenemos ahora como cristianos. Amén. Tenemos un compromiso grande de poder ayudarnos unos a los otros en la conquista de la paz, en la conquista de las bendiciones que ya Dios nos ofrece. Todas esas virtudes y cualidades que fueron señaladas aquí nos hablaban de esa necesidad de poder prepararnos para poner en marcha esos planes que Dios tiene. Amén. Pero también podemos ver que podemos llegar a ser presa fácil del egoísmo, de la autocomplacencia y la indiferencia hacia la realidad que nos rodean. Pero si nosotros, Dios nos permite capacitarnos en todas las áreas, ya sea material, intelectual o espiritualmente, no es para que sea para tener un beneficio para nosotros mismos o una bendición para nosotros mismos, no, sino que debemos de tomarlo para unir todas nuestras fuerzas, todos esos recursos que Dios nos da para poder alcanzar la victoria en el Señor. Entonces, vemos aquí que ellos fueron para ayudar a sus hermanos para conquistar esa tierra. Inciso B, cuando Dios respalda al líder, el pueblo responde. Los versos
del 16 al 18. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la misma manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí vemos que los hombres de las tribus del este del Jordán, ellos tuvieron esa disposición, ¿verdad?, de decirle a su nuevo líder que irían con él a donde quiera que los mandara. Le juraron esa obediencia y lealtad a Josué, tal como habían estado con Moisés. Pero vemos que el pueblo, ¿qué pasó? Que se percató primero de que Dios estuviera con Josué, así como había estado con Moisés. Eso los llevó a que cumplieran su promesa de pasar el Jordán y pelear al lado de sus hermanos. Entonces, con esas condiciones que le pusieron, ¿verdad?, que acabamos de leer, podemos comprobar que siempre el pueblo muchas veces demanda de sus líderes lo mismo que pide el Señor. Entonces, la enorme responsabilidad de todos aquellos que dirigen, que enseñan o que sirven en una iglesia es ver que esas condiciones se cumplan, y no para agradar a las personas o que se encuentran allí, no, sino porque son necesarias para poder tener ese respaldo de nuestro Señor y para ser apoyo de nuestros hermanos en el trabajo que tengamos por hacer. Amén. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer como miembros es orar siempre por los que están al frente, por los líderes, por los que están gobernando, para que tengan la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es que los convertirá en bendiciones para todos nosotros. Bendito sea Dios, mis hermanos. Ya para resumir, entonces, mis hermanos, en esta lección de hoy, eh, nos ha enseñado que jamás Dios dejará de cumplir su propósito. Así sea que el líder haya muerto o el líder haya fallado, haya fracasado en ese o por ninguna otra circunstancia, Dios siempre cumplirá su propósito. Amén. Dios siempre designará a alguien más. Él escoge a sus siervos y los pone en el lugar y en el momento crucial para llevar a cabo sus planes. Cuando Dios nombró a Josué, vemos que tenía ciertas cualidades, y esas ciertas cualidades debemos de poseer todos aquellos que queramos servir a Dios. Vemos que él fue esforzado, valiente, diligente en cuanto a estudiar la palabra de Dios. Dios no solamente le mostró a Josué una visión de lo que podría hacer, sino que también le dio los recursos necesarios para llevar a cabo, para que esa visión se hiciera realidad. Amén. Y esa promesa que Dios le hizo: como estuve con Moisés, estaré contigo, ese era todo lo que necesitaba Josué para seguir adelante. Él sabía que si tenía la presencia de Dios en su vida, él podría, él podría seguir adelante con los planes que Dios tuviera. Y la efectividad de cualquier cosa que Josué emprendiera iba a depender de esta clave, de cuidar, de hacer conforme a la ley, conforme a lo que había aprendido de Moisés, conforme a la palabra de Dios. Si Josué no empleaba diligentemente esta clave, le amenazaban serios peligros, y uno de ellos iba a ser el temor. Así que él debía de ser fuerte, debería de ser valiente, debería de esforzarse. De la misma manera, nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? De que requiere un esfuerzo de nuestra parte, en nuestro caminar con el Señor, y de mantenernos meditando en su palabra, dejando que
que sea Él obrando, que sea la voluntad de Dios obrando en nuestra vida. Amén. Y cuando le dice, Jehová, tu Dios estaría contigo en donde quiera que vayas, esa promesa está hoy en día para nosotros como iglesia, pero debemos de tener la disposición para accionar, para hacer todo aquello que Dios nos ordene hacer. Amén. Entonces, mis hermanos, esperamos que hayamos aprendido algo en este día, con esta lección, y que Dios nos siga ayudando, que nos siga ayudando para que podamos servirle mejor. Amén. Para la siguiente lección vamos a ver el cruce milagroso del Jordán. Para ello estudiemos Josué capítulo 3, 14 al 8 y el versículo 18. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente vez.